Bien, buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo sin vernos, dado que hemos tenido unos días feriados y días con charlas entre medio y eso ha provocado que el curso no se haya podido reunir. Pero tal como habíamos comprometido, como tuvimos un miércoles feriado, vamos a dejar grabada esta pequeña cápsula, recordando siempre los tiempos de pandemia, ¿ah? En los que, eh, bueno, hacíamos clases online o hacíamos clases video grabadas. ¿Ah? Eh, También por si alguien, por allí dicen algunos alumnos que les sirve esto para estudiar, o su grado o su cátedra, bueno, si puede ayudar, mejor aún todavía, ¿cierto? Así que bien, pues en un día como hoy, que no sé qué día es, porque no sé qué día va a salir. Todos estamos ya en el mes de noviembre, es un mes complejo desde el punto de vista de lo que significan los cierres. Incluso muchos alumnos empiezan a dar sus grados en esta época, y por otro lado están los exámenes regulares que llegan a fines de año. ¿Mm? Bueno, solo un consejo, eh, que es no desfallecer, no desmayar en el último instante. ¿Ah? Es la época en la que en verdad también el peso del año está siendo fuerte, todo el estrés se acumula en este tiempo, eh, no se puede liberar, ya un fin de semana no es suficiente para, en el fondo, aliviar. Así que entiendo perfectamente que pueden estar un poco más cansados. ¿Ah? Así que eso a tenerlo presente. Es decir, en el mundo nuestro, el mundo de las leyes, eh, anticiparse a los eventos adversos es una habilidad profesional. ¿Mm? Así que tenganlo presente. Esto les va a pasar muchas veces, ¿ah? Cuando uno entiende que efectivamente eh, puede, no sé, juntarse audiencias, juntarse. Hay algo que es muy particular entre nosotros, los términos probatorios, porque los términos probatorios siempre son fatales. Entonces, uno se estresa porque sabe que tiene un tiempo acotado en el que tiene que presentar la lista de testigos, en el que tiene que estar atento a los documentos que presenta la otra parte, por si hay alguna objeción, presentar las pruebas suyas, al menos en el área civil, que toda la producción de la prueba, eh, perdón, que la petición, la solicitud de prueba quede pedida dentro del término probatorio. Por ahí yo tengo algunas que están en apelación por el efecto de la reposición de los puntos de prueba. Entonces, eso produce naturalmente un estrés, porque uno sabe que está en tiempos acotados y que normalmente el cliente depende de que nosotros hagamos un buen trabajo en materia de acreditar, ¿ah? Supuestamente las verdades que estamos allí ventilando en un juicio. ¿Ah? Al menos en el área civil, que es el área nuestra, al menos que la verdad formal quede allí establecida. ¿Ah? En materia penal, ustedes saben que se va tras la verdad material. Aquí nosotros vamos tras la verdad formal. Al menos la documentación, los instrumentos, las presunciones, la testimonial cuando es pertinente, recuerdan ahí el 1708, 1709, eh, tiene que estar bien, bien consolidada, los testigos tienen que estar ya bien avisados, el receptor tiene que estar contratado. Entonces uno empieza de inmediato a decir, uff, uff, y justo se me junta en este término probatorio ahora a fines de año. ¿Ven? Así que no es algo que van a tener ahora nomás que están estudiando, sino que esto es para la vida laboral. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, no decaigan. Ya ven que dentro de la primera, digamos, quincena de diciembre, pongámonos ya un poquito más con los exámenes de repetición, enero ya van a estar listos. ¿Mm? Así que aprontarse para la Navidad, aprontarse para las vacaciones, dando el último esfuerzo. Bien, pues, y retomando estos puntos, nosotros estábamos viendo en la primera parte que es la constitucionalización del derecho, en este caso del derecho civil, y este
elemento comparativo que uno hace, lo que ve precisamente en los primeros cursos, como en teoría de la ley o en acto jurídico, o más tarde en bienes, y va viendo si efectivamente hay dentro de lo que uno estudia en el nivel civil aspectos constitucionales involucrados. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, claramente el avance de la interpretación desde la Constitución, la modificación desde la Constitución, la introducción de nuevas leyes acordes con la Constitución que regula materias civiles, han hecho que este proceso de constitucionalización del derecho civil esté ya muy, yo diría, asentado y familiarizado. Yo hablaba con Rodrigo Pica, ustedes saben, un ministro del Tribunal Constitucional que ha partido tan joven. En su momento tomábamos exámenes de grado y yo le preguntaba, le decía, ¿cómo está la carga de trabajo del Tribunal Constitucional post modificación del 2005 por ahí? Claramente se duplicaron y mucho más, decía así. Antes veían una cantidad, no sé, un 10%, hoy día vemos 90% más de recursos. ¿Por qué? Porque dentro de las estrategias de los abogados y las abogadas, cada vez más se ha ido introduciendo la posibilidad de que en un juicio uno tome la arista constitucional y la transforme en estrategia. Y eso ustedes no los pueden descartar. Cuando uno ve precisamente que la Constitución, a través de una interpretación desde la Constitución, o la aplicación directa de la Constitución, o una reforma o ley nueva basada en la Constitución, pero que afecta el Código Civil, claramente uno dice, entonces hay una arista más. Así que a tenerlo muy presente. Y dentro de estas aristas constitucionales que se vinculan al derecho civil, nosotros estábamos realizando algunas preguntas y retomamos desde allí algunos puntos. Por ejemplo, estaba la pregunta respecto de los límites constitucionales. Bien, esas pausas son porque ahí les dejo la pregunta o les dejo el tema. Entonces, estos límites constitucionales se aplican también al derecho civil, generalmente en algunos exámenes, sea de constitucional o sea en el mismo examen de grado. El profesor de constitucional hace una pregunta y esa pregunta el profesor de civil siempre la está pensando. Digo, ¿cómo hago que eso que se preguntó en constitucional haga que el alumno continúe y hace que su examen sea un poquito más fluido? Entonces es una especie como de ayuda, pero hay que estar atento. Entonces, en el tema de los límites, pensemos, por ejemplo, uno en las preguntas dice, desde el punto de vista del derecho civil, ¿dónde está consagrada la autonomía de la voluntad en la Constitución? Y siempre menciona el artículo primero, que en el inciso tercero allí habla de que el Estado debe garantizar la adecuada autonomía para el logro de sus propios fines, y en eso uno dice, de ahí extrae que efectivamente ahí está la autonomía de la voluntad. Tanto que es un principio que se está discutiendo en el nuevo proyecto de nueva constitución. ¿Qué tipo de estados queremos? Un estado que dé más libertad, menos subsidiariedad, más subsidiariedad. Bueno, ahí está la discusión. Pero también, de ahí nos saltamos el 19 número 21. Y el 19 número 21, cuando dice que la Constitución asegura a todas las personas, y luego dice la libertad para desarrollar cualquier actividad económica. Algo ahí más o menos, ¿cierto? Pero siempre y cuando ello no atente contra la moral, el orden público, y de esa manera entonces el constituyente también pone límites a la actividad. Esta pregunta golpea directamente cuando uno dice, ¿y en el código tenemos límites a la autonomía de la voluntad? ¿O realmente este principio permite hacer todo cuanto aquello que queramos? Y uno se analiza el 1445, claramente dice, no, hay límites, de manera que la respuesta tendría que venir por allí, ¿cierto? Decir, profesor, aquí, de acuerdo con el artículo 1445, también hay límites. También está el orden público, también está la moral, las buenas costumbres. Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? Fíjese que dice, para que una persona se obligue a otra, es necesario, y dice que sea legalmente capaz, legalmente capaz. Ahí ya coloca un límite. Segundo,
que consienta en dicho acto y su consentimiento no adolezca de vicios. No adolezca de vicios, de manera que tiene que ser un consentimiento libre y espontáneo, exento de vicios. Límite. Tercero, objeto lícito, causa lícita. Y de hecho, si lo comparamos con el 1545, todo contrato legalmente celebrado. Generalmente la derivación puede pasar por la autonomía de la voluntad, pero también puede pasar por lo que en constitucional se pregunta como el principio de legalidad, el sujetarse estrictamente al principio de legalidad en los actos de la administración. Pues acá también tendríamos una especie de legalidad. ¿Por qué? Porque estas normas lo que hacen es decir, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero debes hacerlo dentro de los límites. Ahí, precisamente en 1467, cuando se habla de la causa ilícita, se habla de prohibida por ley, contraria al orden público. Entonces uno inmediatamente dice, como que efectivamente no puedo hacer todo cuanto quiero. En 1466, parte final, y en todo contrato, y generalmente en todo contrato, prohibido por las leyes. Y cuando uno se acerca a la prohibición en el Código Civil, generalmente lo es porque es orden público. ¿Se han dado cuenta? Cada vez que el legislador dice que hay cosas que no se pueden hacer o hay cosas que están prohibidas, generalmente la doctrina, el profesor contesta que eso es porque se debe a una norma de orden público. Por ejemplo, la incapacidad absoluta. Por ejemplo, lo que ocurre con la nulidad absoluta. La nulidad absoluta, uno dice ya, en la nulidad absoluta hay un orden público interesado allí y por tanto por eso el legislador no permite la disposición sobre esas normas. No podrían las partes ponerse de acuerdo y decir, ¿sabe qué? Este contrato no se va a declarar nulo por las causales que establece la ley. No se podría. ¿Por qué? Porque la nulidad es de orden público. Solo tiene que hacerlo dentro del marco del legislador. Entonces, ahí claramente nos encontramos que hay una consonancia entre lo que establece la propia Constitución y lo que establece el Código Civil. Bien, en esta nueva pregunta es interesante porque uno aquí dice, ¿qué aspectos constitucionales son importantes a la hora de resolver en materia de responsabilidad civil? Gran tema. Ustedes saben que el tema de la responsabilidad civil, que allí, por ejemplo, en teoría de la ley, se ve como uno de los principios generales del ordenamiento jurídico, pero luego, cuando llega a obligaciones, lo ve como un efecto de la obligación, la responsabilidad civil contractual, y cuando llega a fuentes de las obligaciones, lo ve como la responsabilidad civil extracontractual derivada de un hecho ilícito. ¿Se fijan? Técnicamente, la responsabilidad la vemos siempre. Nosotros no hemos entrado mucho en esto, pero sí hay intentos de demanda y una que otra sentencia se pronuncia respecto también incluso de la responsabilidad por daño familiar, que es un tema que entre nosotros no está suficientemente construido en términos teóricos. No alguien ha dicho, ¿sabe qué? Hablemos de la responsabilidad civil por daño familiar. Esa construcción teórica no existe. Pero sí existe la evidencia de que en materia de familia, cierto incumplimiento de obligaciones propias del derecho de familia generan responsabilidad, debieran por lo demás generarla. Así que es un punto también a tener en consideración de que la responsabilidad, se dijo en algún minuto, por aquí uno, daño moral ahí de la profesora Carmen Domínguez, ella en su tratamiento, es una tesis doctoral esa, hace precisamente esta como historia del daño y su padre, don Ramón Domínguez, ha dicho que efectivamente la responsabilidad hoy día es transversal, toca todas las áreas del derecho civil. Y para qué decir el mundo también fuera del derecho civil, pero aquí centrémonos en esto. Entonces, ¿qué elementos constitucionales uno podría decir si el profesor preguntando acerca de la responsabilidad civil
hace la relación de si en definitiva hay o no un vínculo constitucional. La mayor parte de los autores coincide efectivamente que la responsabilidad civil, en el caso nuestro, es y fue nacida en nuestro código, ¿cierto? Nuestro Código Civil tiene dos estatutos de responsabilidad civil, que es el contractual y el extracontractual. Pero como muchas normas que tienden a exigir la responsabilidad de los sujetos tienden a ser objetadas en juicio por distintas cosas, porque está el principio de libertad involucrado, por ejemplo, del sujeto, derecho a la libertad, está involucrada su carga patrimonial, por ejemplo, cuando se le ordena pagar una indemnización, pero también porque, en definitiva, la responsabilidad va a generar en algún minuto eh, una reparación de un daño que no es solo material, sino también moral. Entonces, todas estas aristas de la responsabilidad, uno dice, ¿están en la Constitución? Si uno quisiera empezar a hacer como esta especie como de interpretación armónica, coherente, siguiendo el artículo de la interpretación, artículo 22, inciso primero y segundo, que se refieren a la interpretación armónica, coherente y exento de contradicciones de distintas leyes, uno dice, sí, podría ser que haya alguna relación. Piensen, por ejemplo, que desde el punto de vista constitucional, el artículo primero, ya lo hemos dicho, garantiza la adecuada autonomía, pero ¿para qué? Para el logro de sus propios fines específicos y en el desarrollo de la persona, no solo está el desarrollo material, sino también espiritual. Lo mismo pasa más tarde con la filiación, ahí en el 222, que deben procurar los padres el mayor desarrollo espiritual y material posible. De manera que la relación entre espíritu y materia, que es casi filosófico, es un tema que llegó a golpear el derecho civil. Y en materia de reparación de daños, durante mucho tiempo siempre se reparó el daño material, que era el daño abordable en el sentido de que era visible, constatable, avaluable, medible, pero no se indemnizaba el daño moral. Entonces eso fue generando mucha discusión en la doctrina, en términos de lo que fue la responsabilidad extracontractual, el daño moral ya se empezó a indemnizar más o menos en 1902 o 3, por ahí. Hay un fallo que menciona el profesor Diez Schwerter o Schwerter, ahí ustedes me corregirán dependiendo si es o no alemán. José Luis Diez Schwerter, o Schwerter, no sé. Me declaro incompetente ahí en la pronunciación. Entonces, él menciona que este primer fallo, estamos hablando siglo XX, al principio, ordenaba la indemnización del daño moral. Y después empezó la duda si en definitiva se tenía o no que indemnizar el daño moral en sede contractual. Hay toda una historia allí, la veremos en su oportunidad. Pero finalmente, ya en pleno, finales del siglo XX, por los años 93, 94 más o menos, una sentencia de la Suprema, dos sentencias, las que menciona el profesor Domínguez, dieron lugar a el daño moral en sede contractual. Pero ¿cuál es el punto que nos relaciona con esto? Que en definitiva la gran discusión era si se aceptaba o no en materia contractual, pero en el nivel legal. Entonces, algunos profesores empezaron a argumentar desde la Constitución. Si la Constitución garantiza la integridad del sujeto, ¿por qué el sentenciador no lo va a hacer? Así que se toma, por ejemplo, el artículo 19, número 1. Entonces se supone que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. ¿Ven? Entonces uno dice, si el propio constituyente ve a la persona como un ser íntegro, cuerpo y espíritu, materia y alma, por decir algo, con respecto a la filosofía. Entonces, claramente uno dice, el sentenciador no podría hacer caso omiso al momento de ordenar la indemnización, de que en definitiva estuviera limitando a la indemnización. Entonces, ¿cuál sería una visión adecuada de esto? Es decir, en efecto, profesor, el constituyente, tanto en el artículo primero, en el artículo 19, número 1, y también en el artículo 7, cuando habla de la indemnización del error
judicial, ahí ustedes lo estudian en el diccionario número 7, claramente también se habla de que en caso de ese error tiene que haber reparación, no solo de los perjuicios materiales, sino también de los morales. Por lo tanto, hoy día, desde la perspectiva en el nivel civil, nadie negaría que en materia de responsabilidad, la propia Constitución acompaña y respalda una indemnización tanto en el daño patrimonial como en el daño moral. Y eso ha reafirmado la interpretación de los artículos 1556 y 1558 en orden a que estos artículos no limitan a, o no se limitan solo a la indemnización del daño material, sino que también permiten la indemnización del daño moral o extrapatrimonial. Ahí hay una distinción que la veremos en su oportunidad. Otra pregunta que también aparece allí desde el punto de vista de la constitucionalización es si el matrimonio igualitario tiene o no una base en la Constitución. Esto es importante. Hoy día a lo mejor menos importante, pero la explicación que pudiese darse en un grado sería relevante, o en el curso de familia también podría ser relevante. Porque cuando uno estudiaba el antiguo artículo 102, que decía que el matrimonio es un contrato solemne entre hombre y mujer, y el actual, después de la ley 21.400, que señala que el matrimonio es un contrato solemne entre dos personas, hay un cambio. Técnicamente muy sencillo, lo conversamos clases atrás, años atrás, ya en tiempos de pandemia, que parecía ser que era simplemente el cambio de una palabra. Hombre y mujer, lo cambiamos por dos personas, que fue lo que en definitiva ocurrió, ¿cierto? Pero el trasfondo que hay en ese cambio de palabra es enorme, ¿cierto? Y antes de que se llegara a la 21.400, por supuesto que hubo intentos. ¿Dónde? En el Tribunal Constitucional. ¿Ven? Entonces, un área civil tomada desde la base constitucional. Entonces se intentaban los recursos con el fin de expresar allí en corte, en este caso ante el Tribunal Constitucional, que el matrimonio, a pesar de que decía entre hombre y mujer, tenía una base constitucional para ser igualitario. Y la norma más alegada era precisamente el artículo primero, porque se decía, si las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y existe el derecho al matrimonio, el jus connubii, como dicen por ahí los profesores. Si existe ese derecho al matrimonio, entonces, ¿por qué no soy igual en recibir ese derecho al matrimonio? Entonces se intentaba, por esa base, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 102, que no logró pasar. Hay dos fallos importantes. Uno debe ser ya bastante antiguo, del principio de los años 2000, no me acuerdo, pero creo que el rol es el 1881 del Tribunal Constitucional, no me recuerdo muy bien el dato, pero en ese primer fallo, que fue un fallo, digamos, que derivó de personas que casadas en matrimonio igualitario fuera de Chile intentaron inscribir su matrimonio dentro de Chile en el registro civil y fueron rechazados. Entonces, al ser rechazados, recurrieron de protección, ¿ven? Una materia civil nuevamente, recurrieron de protección a la Corte de Apelaciones, alegando qué cosa? Alegando precisamente este punto, que el 102 era una norma que discriminaba porque era contraria al artículo primero de la Constitución. Y así sube el argumento. ¿Ven? Entonces, ¿cuál fue el punto? Que en definitiva, la Corte de Apelaciones en esa oportunidad requirió, como el recurso de inaplicabilidad puede ser a requerimiento del propio tribunal, requirió pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y fue llamativo porque esa sentencia del Tribunal Constitucional, que en el fondo se rechaza de 9 votos contra 1, es llamativo todo, porque los 5 que hacen voto para rechazar el recurso, señalando que el 102 es inconstitucional. Pero después hay 4 que, si bien están por desechar el recurso de inaplicabilidad, mandan un mensaje al legislador cuando uno lee el texto del fallo y dicen que el legislador debe promover una ley que permita el matrimonio igualitario de las personas. Y el único voto en contra es muy llamativo porque es el voto del ministro más antiguo
que fue el que estuvo por acoger el recurso de inaplicabilidad y declarar la inconstitucionalidad del artículo 102. Es llamativo porque uno dice, el ministro más antiguo era el que de alguna manera sentó las bases, entre comillas, para una decisión ya más actualizada, más vanguardista, independiente de que ustedes tengan una opinión que es respetable, y efectivamente terminó eso siendo hoy día la 21.400, es decir, permitiendo el matrimonio igualitario. Pero ven, toda esta discusión es una discusión entre el nivel legal, que es el artículo 102, y el nivel constitucional. Entonces, de alguna manera, los dos recursos, porque el otro recurso fue de dos mamás que intentaron inscribir el nacimiento del hijo de una de ellas en el registro civil, no lo dejaron porque no podía ser el matrimonio de dos mamás para inscribir un niño, que también se rechazó. Entonces, en ese caso, claro, claramente uno decía, la discusión siempre se da desde el 102 o desde las normas de filiación que están en el nivel legal, y se trataba de subir al nivel constitucional, construyendo el argumento. Eso es tremendamente importante como habilidad profesional. En el último tiempo, lo que más he hecho hincapié yo es que los alumnos tengan la capacidad de no solo afirmar o negar lo que se está preguntando, sino que además construir el argumento que efectivamente respalda su respuesta. ¿Bien? Bien, vamos entonces con la última de las preguntas que estamos analizando en materia de constitucionalización del derecho civil. Se fijan que cambió un poco la tonalidad porque las preguntas, las otras las grabé en otro horario, así que, bueno, el tema de la televisión y sus complicaciones. Pero bien, estamos aquí entonces en la última de las preguntas, y la última de las preguntas podríamos decir que a lo mejor es una pregunta que tiene mucha actualidad, sobre todo como la tragedia que estamos viviendo, el conflicto árabe-israelí, que ustedes ya, me imagino, en estos días, como buenos estudiantes de leyes, están al tanto de lo que está pasando en este conflicto, ¿no? Y en el trasfondo, que hay un tema geopolítico obviamente importante, también está el tema de el conflicto religioso. Hace muchos años atrás, yo me acuerdo, era todavía, cuando empezamos el siglo XXI, ¿no? Un director de un diario en Francia, era en los 90, decía que uno de los conflictos importantes del siglo XXI iba a ser el conflicto religioso. Y puede que a lo mejor no haya errado tanto. El conflicto árabe-israelí tiene todavía mucho trasfondo religioso. Y entre nosotros hay temas, sobre todo valóricos, en la que también hay, para algunos, en la base un conflicto religioso. Yo no lo veo tanto. Yo siento que durante la última década, en general, las creencias han tenido un espacio importante y se han equilibrado un poco las creencias con la no creencia. Y eso es una manifestación, es una realidad que debiéramos también tener presente. Pero en esta pregunta se podría dar que efectivamente, por ejemplo, en materia constitucional, el profesor o la profesora indagara en la garantía constitucional de la libertad de conciencia, la posibilidad de toda o la aceptación de todo de creencia, de credo, y siempre y cuando obviamente bajo los límites habituales, que no se ponga a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, ahí en el 19, número 6. Y la creencia es un tema, la creencia es un tema porque es un tema en el orden religioso. Y nuestra ley de matrimonio civil, la 19.1947, contempló en el artículo 20, contempla en el artículo 20 el matrimonio ante entidad de culto. Entonces, una pregunta que uno pudiese perfectamente hacer es si esta norma obedece a alguna inspiración de orden constitucional. Y claramente uno llega a esa conclusión. Si el matrimonio religioso existe,
es porque efectivamente se abrió cuando se discutió la 19 de 1947, en ese periodo que va más o menos entre el 95 y el 2004, que son 9 años de discusión. Claramente se tuvo que dar un espacio en el sentido de decir, si la gente tiene una creencia y opta por esa creencia para los efectos de contraer matrimonio, ese matrimonio tiene que tener una validez. Y se lo dio. Efectivamente, el artículo 20 señala que el matrimonio celebrado ante una entidad de culto es un matrimonio válido, con los requisitos que señala el artículo 20, que sea entre una iglesia o creo que haya sido reconocido por la autoridad. También este credo tiene que desarrollarse por una persona jurídica de derecho público, tiene que respetar las reglas que efectivamente establece el orden civil o la legislación civil, y si así se cumple y se ratifica dentro de los 8 días que ustedes solo han estudiado muy bien, bueno, ese matrimonio entonces es válido, produce todos los efectos civiles. Cuando veamos familia, uno sabe que ahí hay mucha crítica a la forma en que quedó redactado el artículo 20, porque obviamente pareciera ser un poquito un ejercicio estéril de tolerancia, porque en definitiva siempre termina validando el matrimonio religioso ante la autoridad civil. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué sentido tiene establecer aparentemente un matrimonio religioso válido cuando después hay que ratificarlo ante la autoridad civil? En ese sentido, la libertad todavía es eh, limitada. Pensemos que en países eh, de anglosajones, por ejemplo, todas las religiones están habilitadas para casar, e incluso hay hoy día ministros de fe que hacen cursos por internet y después quedan habilitados para casar. O sea, nosotros tenemos en ese sentido, una regla totalmente distinta, que todavía es muy restrictiva en orden del matrimonio, en circunstancias que nosotros tenemos una baja tasa de nupcialidad, lo que debería ser tomado en cuenta si se quiere favorecer por el lado del matrimonio, por ejemplo, la protección de la familia. ¿Ah? La tasa de nupcialidad, yo siempre se lo digo a ustedes como alumnos, eh, más o menos en el año 89 era del 8.5, por cerrar una cifra, y hoy día eso está en 3.5, por cerrar una cifra. Es un poquito variable. Pero, o sea, si ustedes se fijan, esto es una curva absolutamente en descenso. Eso significa que el matrimonio, obviamente, es una institución que va teniendo cada vez más baja adhesión por la sociedad. Por tanto, si se quisiera incentivar, debería promoverse a las formas como acceder a este famoso acto jurídico de familia. Pero en fin, el resto es opinable y ahí ustedes, cada uno tendrá su criterio, y lo volveremos a ver cuando lleguemos allí a eh, las preguntas que tienen que ver con el derecho de familia. Bien, pues así cerramos este primer capítulo o primera clase o primera unidad en que estuvimos analizando eh, en online, medio grabado, y recién vamos a la presencialidad este miércoles, la parte de la constitucionalización. Pero ya nuestra próxima unidad es acto jurídico, y ahí vamos a ir a las preguntas relevantes sobre acto jurídico y que tienen que ver precisamente con aquellos aspectos que se aproximan generalmente en un grado a través de preguntas que tratan de medir, en el fondo, cuál es o cuáles son aquellos elementos importantes. Justo estaba leyendo antes de entrar a la grabación un artículo de la Universidad de Harvard que precisamente dice, ojo cuando se quiere cambiar la estrategia de estudio, tenga presente que no va a alcanzar la totalidad. Y da dos consejos, da cuatro, pero hay dos que creo que son importantes. Lo primero es la calidad de apuntes. Es importante. Yo he hecho el esfuerzo ahora de, cuando voy haciendo la clase, y ahí los que tienen clase conmigo lo saben, que le voy diciendo, ¿por qué no anotó lo que dije? ¿Por qué este ejemplo que di no lo anotó? Este caso que mencioné. Porque eso influye en la calidad del apunte. No se trata, dice el artículo de Harvard, de transcribir todo lo que el profesor va diciendo, sino de tomar aquello que es relevante. Y lo segundo, algo que por años yo he dicho, créanle al profesor. Cuando el profesor o la profesora manda un tips, dice, esto lo voy a preguntar en el examen. Esto es evaluable en el examen. Esta es una materia que no se perdona en el examen. Yo muchas veces digo, esto no lo perdono. A esta pregunta yo, sagrada.
Bueno, eso tiene que estar incorporado en su apuntes porque cuando usted hace el estudio, cerebralmente hace un ejercicio de énfasis en ese punto. Muchos alumnos preguntan qué va a entrar en la prueba o a qué le va a poner más énfasis. Ese es un error, porque para entonces el profesor ya no tiene posibilidad de responder eso. Reglamentariamente siempre tiene que responder que se va a preguntar lo que dice el programa. Sin embargo, durante la clase, el semestre o el año, ha estado diciendo constantemente cuáles son los temas o las preguntas que siempre son clave. Así que eso es importantísimo. Es importante, sobre todo, que vaya clase a clase estudiando. Ese es el tercer consejo de Harvard, porque generalmente la capacidad de retención es muy baja. Se calcula en un 50% o menos, dice, sobre todo los días que van pasando después de que se ha visto un contenido. Así que ven, aprovechen ahí estos tips que justo me los dieron, los leí antes de entrar a grabar esta clase. Estimadísimas alumnas y alumnos, entonces nosotros nos vemos este próximo miércoles en ya una clase presencial. Bien, un abrazo a todos, que estén muy bien.